Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Fijaos, muchas veces repetimos tradiciones que pasan de generación en generación sin pararnos a pensar, oye, ¿qué decían de verdad los textos originales? Bueno, pues hoy vamos a destapar la realidad histórica detrás de uno de los temas más debatidos, sobre todo si sois jóvenes y os preguntáis sobre esto en la Iglesia, el famoso diezmo. Vamos a viajar al antiguo Israel para ver cómo funcionaba su economía real, desde sus leyes agrícolas hasta lo que de verdad significa la generosidad en el nuevo pacto. ¡Vamos a ello! Para empezar, tenemos que hacernos una pregunta gigante. ¿La práctica moderna del diezmo, esa que vemos hoy en día, es realmente un mandato bíblico? Piénsalo. Tú llegas hoy a una congregación y se da por sentado que soltar el 10% de tu sueldo es una ley inamovible, ¿verdad? Pero atención aquí, porque cuando cruzamos esta idea financiera moderna con las leyes reales de la antigua Torá, nos llevamos unas sorpresas tremendas. La distancia entre lo que hacían ellos y lo que nos enseñan hoy es literalmente abismal. Sección 1. El mito y la realidad. Toca separar de una vez las ideas modernas de la realidad del antiguo cercano Oriente. A ver, la diferencia es fundamental. Hoy en día tenemos este paradigma moderno donde el diezmo se entiende como una obligación de soltar dinero y da igual quién seas o a qué te dediques. Cobras tu nómina y ¡pum!, se espera un porcentaje. Pero ojo, en la antigüedad la cosa no era así ni de broma. El diezmo era única y exclusivamente un impuesto agrícola y ganadero, cero dinero. Es que, pensadlo un momento, a ninguno de nosotros se nos ocurriría hoy aparecer en la iglesia con una vaca o un saco de patatas, ¿a que no? Pues allí estaba atado sí o sí a la propiedad de la tierra de Israel y a sus leyes patriarcales. Era un producto físico de la tierra. Sin más. Pasamos a la sección 2, la anatomía del diezmo agrícola. Vamos a desgranar de qué estaba hecho exactamente y cuándo tocaba entregarlo. Lo que vais a ver aquí es súper interesante, porque insisto, no había ni una sola moneda. El diezmo original se dividía en 3 partes exactas: semillas y granos, frutos de los árboles y animales del rebaño. O sea, estamos hablando de trigo, vino, aceite, ovejitas y vacas. Todo el tinglado funcionaba sobre bienes que se cultivaban o criaban en la tierra de Israel. ¿Qué pasaba con los pescadores, los mineros o los comerciantes que sí manejaban dinero constante y sonante? Pues que no diezmaban. Así de claro. El sistema estaba pensado para el campo, no para la cartera. Y espérate, que la forma de recogerlo también rompe por completo esa idea nuestra de pagar religiosamente cada mes cuando cobramos. Ellos tenían un ciclo súper estricto de 7 años. Fijaos, los años 1, 2, 4 y 5, el diezmo se llevaba a Jerusalén y se lo comía la propia familia en las fiestas. Sí, como lo oyes. Luego los años 3 y 6, la cosa cambiaba. Se convertía en un diezmo social que se quedaba en las ciudades para la gente que de verdad lo necesitaba. Y el año 7, el famoso año sabático, la tierra descansaba y por tanto se acabó el diezmo. Nada, cero. Era algo anual, atado a los ritmos de la cosecha, no a tu cuenta bancaria. Sección 3. La red de seguridad social. Porque todo este sistema agrario iba mucho más allá de mantener el templo. El punto clave aquí son los levitas. Siempre nos los imaginamos como sacerdotes haciendo sacrificios todo el día, pero que va, hacían muchísimo más. Eran básicamente el sistema educativo y judicial de la época. Estaban repartidos por 48 ciudades, enseñando la Torá y haciendo de jueces civiles. Como estaban a tope con esto a tiempo completo, y la ley les prohibía tener tierras propias, el pueblo los mantenía dándoles comida del diezmo. Era un trato justo, ¿no? Yo te doy comida y tú mantienes el país funcionando a nivel civil y espiritual. Pero la parte más bonita de todo esto, y la que casi nunca nos cuentan, pasaba en las puertas de las ciudades. Cada 3 años, ese diezmo no iba a Jerusalén, se quedaba en el pueblo, y montaban una auténtica red de redistribución de riqueza. De repente, la viuda, el huérfano y el inmigrante eran los beneficiarios número 1. En una sociedad bastante patriarcal, donde las mujeres lo tenían muy difícil económicamente, el sistema ponía a los más vulnerables justo en el centro de esta provisión. Una pasada. Y esto nos lleva a la sección 4, las mujeres y el diezmo. Vamos a ver cómo encajaban las mujeres en todo este puzzle económico. Para pillar bien quién tenía la obligación por ley, hay que entender cómo funcionaba la casa en esa época. Todo giraba en torno a la familia patriarcal. El hombre, que era el jefe y el único dueño legal de las tierras, era el único que tenía la obligación absoluta de dar el diezmo agrícola. La mujer y las hijas solteras, como no tenían tierras a su nombre, estaban 100% exentas. No les tocaba diezmar. Y la viuda, la viuda al quedarse sin ese respaldo, pasaba de no diezmar a ser la primera en la fila para recibir esa ayuda alimentaria. Y aquí nos topamos con una paradoja histórica increíble. Aunque por ley las mujeres no tenían que diezmar porque no eran terratenientes, adivinad quiénes se daban la paliza padre en el campo. Ellas.
Ellas sembraban, cosechaban, molían el grano, hacían el aceite, básicamente transformaban la materia prima en los productos caros que luego el marido iba y presentaba tan ricamente como diezmo. O sea, las mujeres creaban la riqueza con sus propias manos, pero la ley bíblica las dejaba fuera del impuesto. Vamos con la sección 5, aclarando a Malaquías. Seguro que este os suena a muchos. Apuesto a que en alguna reunión de jóvenes o en la iglesia habéis escuchado esa frase mítica de ¿robará el hombre a Dios? Hoy en día te la sueltan a veces para meter un poco de presión y que la gente suelte dinero, las cosas como son. Pero cuidado, porque el contexto de Malaquías era puramente agrícola. Malaquías le estaba echando la bronca por ley a los sacerdotes corruptos que se estaban guardando la comida real, el grano y el aceite de los almacenes del templo. Literalmente estaban matando de hambre a los levitas que se tenían que ir a trabajar al campo y dejando a las viudas sin comer. Así que usar este texto hoy para meter miedo con el dinero es arrancar la Biblia totalmente de su contexto original. Y llegamos a la sección 6, el plato fuerte, la generosidad del nuevo pacto. ¿Qué pasa cuando dejamos atrás esa ley agraria y pasamos a la iglesia primitiva? Pues que hay un cambio brutal de mentalidad. Pasamos de un impuesto de agricultura obligatorio y súper centralizado en el templo a un modelo totalmente nuevo. La iglesia de los primeros tiempos funcionaba con aportaciones económicas, sí, pero voluntarias, descentralizadas y basadas en la generosidad pura y dura de la gente en sus casas. Y aquí, ojo con el apóstol Pablo, porque su ejemplo es clave. Para Pablo, el mandamiento del diezmo era sagrado, sí, pero pertenecía estrictamente a la jurisdicción de la ley agraria del antiguo pacto. Fijaos si lo tenía claro, que él jamás usó el diezmo para justificar eso de vivir de la predicación. Es más, a veces rechazaba la ayuda financiera para no poner obstáculos al evangelio. Esto es la prueba del algodón de que para los apóstoles ofrendar en el nuevo pacto es algo 100% voluntario y no un impuesto copia y pega del antiguo Israel. Este paso del lo hago por obligación al lo hago de corazón se ve de maravilla en las enseñanzas de Jesús. Pensad en esa famosa escena del Evangelio de Marcos, la de la ofrenda de la viuda pobre. Mientras los ricos echaban un montón de dinero, probablemente de vender sus cosechas, cumpliendo técnicamente la ley al milímetro, Jesús coge y pone por las nubes a esta mujer marginada que da 2 moneditas de forma totalmente voluntaria. Es la devoción radical frente al simple cumplimiento de las reglas. Y al final, todo esto se resume en la regla de oro del Nuevo Testamento. Dice Pablo en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya está, fin del debate. Ya no hay un 10% obligatorio, ya no es un impuesto rígido, ni hay que dar por miedo o por imposición. La ofrenda cristiana de verdad tiene que nacer de la alegría, de lo que tú puedas dar según tus ingresos y sobre todo desde la libertad total. Vale, juntando todas las piezas del puzzle, ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Primero, chavales, hay que cambiar el chip, pasar del deber a la generosidad. Dar es algo voluntario, no es pagar un impuesto agrícola que hoy por hoy es inaplicable. Segundo, hay que recuperar el propósito. Si antiguamente se guardaban 1/3 de todo para los más necesitados, los presupuestos de nuestras comunidades hoy deberían reflejar esa misma preocupación por los vulnerables. Y tercero, toca darle su lugar a todas esas personas, y en especial a las mujeres, que con su apoyo económico y su trabajo voluntario sacan adelante las comunidades hoy, igualito que lo hacían Lidia o María Magdalena en su época. Así que cerramos este análisis con una pregunta para darle una vuelta. Si ya hemos visto que el diezmo bíblico original no era esa cuota monetaria que nos enseñan a veces, sino una compleja red de seguridad social del mundo agrícola, la gran pregunta no es ¿qué porcentaje de mi sueldo me obliga la ley a dar? ¿Qué va? La verdadera pregunta es ¿cómo podemos nosotros, hoy, de manera libre y súper alegre, mostrar esa misma generosidad brutal hacia la gente más vulnerable que nos rodea? Es pasar de la ley al amor. Ojalá todo esto sirva para reflexionar y vivir de verdad lo que significa la generosidad. Nos vemos en la próxima.